miedo de hacerlo, básicamente. No, espera. Nunca hablo de doble sentido, soy muy directo, ojo. Estás en México, no, estoy en España, aunque sé algunas cositas de cultura mexicana también. ¿Qué opinas de Alexa, el asistente virtual de Amazon? Yo tengo una, está bien. Lo uso más que nada para musiquita, para cosas así como, ¿sabes? Un altavocito que hace algunas funciones. No lo uso como, no le doy mucho uso, pero tengo una de una versión ya, ¿sabes? De estos más antiguos, así planita, como una, ¿cómo se llama? Como si fuera un pancake aplastadito, así hinchadito. Estas que no son redonditas, que he visto que salieron nuevos que son como redonditas, como una bolita. Y esto es como una, como, ¿sabes? Como este pelota de hockey, más o menos. ¿Fue difícil para ti aprender el español? Rey, la verdad que creo que no tanto, pero con sus complicaciones. Te puedo decir que mi pronunciación no es para nada perfecta. Lo aprendí como muy sobre la marcha, porque yo cuando me mudé, yo hablaba inglés. Pero muy bien, yo tengo estudios buenos, yo tengo grado en turismo y todo, pero yo de idiomas extranjeros que yo hablo perfectamente es inglés. Que de hecho ahora me falta un poco más práctica porque llevo un par de años sin practicarlo tanto como antes, pero la cosa que español yo aprendí sobre la marcha, sin ningunos profesores ni nada, aprendí como en plan, con método callejero básicamente. Y creo que en un añito ya empecé a hablar español bastante, mucho más torpe que ahora, mucho menos fluido, con muchos más errores, pero sigo haciendo errores. Tengo muchos errores gramáticos, hay algunas palabras que pronuncio mal y tal, pero bueno, lo estoy intentando hacer lo mejor posible que se puede hacer. Considero que hablo bien a día de hoy. Lo único que pues tengo mi propia manera de hablar y mi mente es tan estructurada, pensar en mi idioma natal, que yo muy a menudo, como gente dice que a veces no me entiende, me di cuenta que cuando me explico una idea muy larga, a veces gente no me entiende bien porque lo formulo como si yo lo formularía en ruso. Esto es lo que tiene de malo, digamos, cuando aprendes no con profesores, no con clases así como estrictas y tal, porque al final hablas como bastante distinto de los demás, porque tu mente como funciona en otras gramáticas. Y es todo lo que me pasa, lo que me di cuenta muy a menudo, que estoy como quiero expresar algo y pienso que en español sonaría igual y realmente no suena para nada igual. Y pues esto como una cosa curiosa, así en plan, pues nada, entiéndeme el mundo como sea, ¿no? Ay, ¿en qué parte de España? ¿En Cataluña vivo? Ah, ¿qué opinas de Natalia Oreiro? Soy gran fan, es súper tierna, una mujer hermosa y era mi ídola en la infancia con la muñeca brava. Bueno, a mayoría de los rusos de esta franja, bueno, de hecho de más todavía, de más pequeños que yo y más grandes todavía, yo estamos así en medio y súper bien de verdad. Natalia Oreiro todavía está muy apreciada en Rusia cuando viene hace concierto y ahí se llena la sala porque gente tiene muchas nostalgias. Hablas bastante bien, gracias. Me gusta su risa. Dicen que mi risa es pegajosa. Y pues eso, bueno, no sé. Excelente vídeo de paso de Dyatlov. Muchas gracias, Dreven. Sí, en cuenta secundaria que se llama Noche Rusa, hay vídeos así y he subido 3 leyendas urbanas estos días. Porque no sé que no se avanzaron por algoritmo, como que no los promovió TikTok, pero bueno, no pasa nada. Ahí estaban para quien, sobre todo para quien les gustaba, quería así como historias más creepy, más entonces ahí los tienen. Más que nada que por decir que no saldrán para ti porque están como abajo de visualizaciones muy bajitas, pero bueno. Pueden verlos por ahí, son como así para escuchar una historia con palomitas un ratito, son también cortitos. Drago, saludos. ¿Te gustan los militares? Me gustan los humanos, da igual si son militares o no son militares. Muy buenos tus TikToks de Halloween, muchas gracias. Es que grabé mucha cosa, estaba gente oscuro, estaba totalmente todos los días sin parar. Quita el filtro. ¿No te gusta el contraste que da? ¿O piensas que soy la más fea que el diablo sin filtro?
No tengo ningún filtro embellecedor, solo tengo filtro de luz. Así que cálmate, por favor. Y vive la vida loca mientras toca. Entonces eso, vuelvo a mi tema principal. ¿De qué hablaba? Me saco de onda con filtro. Mira, es que hasta se me ve todas las arrugas. Por Dios, por favor. Aprende ya a respetar a la gente. Y que existe gente que no es tan fea como el pie del dedo del pie. ¿O queréis decir? Muchas gracias por stickers, gente. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Andal, por esta rosita. Y muchas gracias, Claudio, por este balonazo inflable. Muchas gracias. Primera Aidan. Pues eso, lo de Halloween, hablaba de Halloween, sí es cierto. Pues eso, de Halloween. Estaba 3 días que no he parado. El dedo chiquito del pie, ¿sabes que está más sufrido? Que siempre lo golpeas contra algo. Que lo golpeas en un momento inesperado, vas andando. Sobre todo es que al fin y al cabo, tu madre tiene razón, todo es por andar descalzo. Tú andas descalzo y te golpeas el dedo chiquito del pie. Y claro, es dedo que es más deformado, más feo de todo el pie, y encima más golpeado. Y encima nunca se rompe, aunque yo creo que algunas personas lo rompieron, no por golpearlo tanto, pero por lo general el dedo pequeño del pie es el más sufrido. Y pues eso, para que tu vida, o sea, mira, vamos a completar la cadena lógica, y para que tu vida no sea como el dedo pequeño, todo sufrido y tal, fomenta más amor, menos odio. Eso. ¡Ay, qué genial, Luisfer! ¡Saludos! Muchas gracias. Nico, saludos, buenas noches. ¿No tienes problemas hablando español en Cataluña? No, la verdad que no. Lo único que muy a menudo te empiezan a hablar catalán porque es muy típico, ¿no? Y según qué pueblo, por ejemplo, he notado que en Barcelona ciudad más a menudo te empiezan a hablar ya en castellano. Y por ejemplo, más en pueblecitos ya te empiezan de entrada a hablar catalán, por ejemplo. Pero bueno, no pasa nada. Si te notan que les respondes en español, cambian al español y no pasa nada. La verdad que no, nunca tuve como problemas graves con esto. La verdad que no. Эволю, привет, как дела? Я твой фанат, спасибо, Сони, привет. Ruth, muchas gracias, les amo también. Master Soul, gracias, me caen también bien ustedes. ¿Serás capaz de decir, sí, claro, 3 tristes tigres tragaban trigo a un comín? Bueno, tragaban trigo en un trigal, esto es lo correcto. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 3 tristes trastes, 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Esto así se dice. Pues eso, lo de Halloween, estaba explicando que me distraen. Entonces, en Halloween, yo hice como 3 streams especiales que me iba disfrazando. Era literalmente como despertar, desayunar, editar unas cositas que iba a subir porque quería seguir subiendo vídeos y cosas así, y después empezar mi maquillaje, después tomar fotos, después hacer vídeos, subir algo también más mientras tanto y tal, y después pues eso, hacer stream especial con el make-up. Y no he parado así 3 días, era como un círculo. Lo pasé súper bien, pero ayer era incapaz de hacer stream, me caí de sueño, porque dormí también muy poquito. Dormí muy poquito todos los días, y ayer me quedé dormida a las 2 de la noche, y para mí es un gran logro. Hoy me desperté más tempranito. A ver si puedo seguir la racha, porque es importante descansar también. Hola, Eddie, saludos. Привет, Француз, спасибо, и тебе тоже. Puedes sonreír enorme. ¿Cómo se sonríe enorme así? No, no estoy acostumbrada, ¿eh? Puedes sacar un ruso de Rusia, pero Rusia de ruso no. Es broma. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántas me echas? ¿Alguna experiencia paranormal? No lo sé. Algunos susurros cerca del cementerio. Sí, yo bien. 27 años, muy cerca. Aprox es lo que tengo, básicamente. Néstor, saludos también. Habanero. Es que esto pica mucho. Yo acuerdo, gente,
la anécdota. Una vez, de hecho estando en Rusia, un amigo mío me hizo una broma, que estuvimos ahí en plan de party así en piso, y hizo una broma porque tenía comprados estos habaneros que son así de varios colores, ¿saben? Como son amarilitos, rojos y tal, y a veces en algunos supermercados grandes en Rusia se vienen de importación. Y son ultra picantes, como yo supe después. Pero lo que pasa es que para mí son ultra picantes. Y pues tenía estos habaneros ahí. Y lo que hizo, que dijo, cierra la boca, cierra la boca, no, cierra los ojos y abre la boca. Y dice que no te preocupes, confía, confía, confía. Y yo hago como así, y va y cierra la boca con pimiento este que me hizo morder el habanero este. Ay, Dios mío, gente, qué mal lo pasé después. Es una experiencia inolvidable. Estaba en una cocina, así como con cabeza agachada, babeando así como si fuera un perro, babeando así al suelo. Era horrible, era como... ¡oh! No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Y estaba así como 10 minutos y después, claro, después ya se pasó un poquito a un estado normal, pero estaba toda roja, toda babeada, con suelo babeado, estaba horrible, estaba horrible. Esto era mi experiencia, es que todavía en Rusia, esto creo que ya hace años todavía, ¿eh? Era cuando yo tuve algo como 20 añitos, 19, 20 añitos tenía. Uf. ¿Y cuando fuiste al baño? No, pero lo que pasa es que no lo comí, entonces, como sabes, como solo me quemó la boca, la garganta, ¿sabes? Como no lo mordí para comer, porque lo escupí enseguida. Франция, muchas gracias. Сегодня у меня день рождения. Соня, с днем рождения тебя. Por comer picante. Sí, no, aparte es que no estoy acostumbrada. Nosotros lo más picante que comemos es ajica, que viene de parte de Cáucaso. Y claro, no tanto tampoco, o sea, no toda la gente lo come y no, comparando con esto tampoco es hasta este punto de picante. Y lo que otro comemos es salsa de rábano picante que tenemos para холодец. Холодец, студень se llama. Claro, para esto. Pero claro, son como... Es como comer, es como wasabi, en plan es picante pero es diferente. No es como un pimiento ahí como que te revienta. Uy. ¿Tienes hermanos? No, por desgracia, no. ¿Qué te dedicas sacando redes sociales? Ahora mismo solo me dedico a contenido digital. ¿Qué te parece la Unión Soviética? Nunca lo viví, solo sé lo que me contaban mis padres y abuelos, entonces pues tenía cosas buenas y malas, pero yo creo que demasiado poco libre, sinceramente para mí, ya que soy muy de cosas libres, entonces no. Si hasta el día de hoy Rusia os puede parecer algo más conservativa que otros países, Unión Soviética os puede parecer un auténtico infierno, la verdad. O sea, tenía algunos detalles buenos, pero tenía demasiadas cosas malas, paranoicas. ¿Por qué por desgracia? Porque me gustaría tener hermanos, hermanas. Claro, no sé, me parece que es como algo bonito, no sé, tener como un compañero que siempre te apoya y apoyar a otra persona. Además os ata la sangre, ¿no? Y si tenéis encima buenas relaciones, sois hermanos, no sé, me parece, ya que yo soy hija única y no sé, siempre me parecía como en algún que otro momento pensaba, ¿y si tuviera un hermano que me protege? ¿Sabes? En alguna situación, por ejemplo, y si tuviera un hermano a quien pedir consejo, ¿sabes? Que cuando creces junto con alguien tan pegadito, o sea, no sé, es como, yo creo que con buena relación se convierte en como mejor amigo tuyo que sí o sí os vais a ir juntos siempre por la vida, a pesar de todo, porque es que es diferente, creo. Como está genial tener mejores amigos, pero es que creo que hermanos son hermanos. Obviamente si es una buena persona, que todo puede pasar, ¿no? Pero no sé. Yo hablo por gente desde la distancia, pero es que, bueno, pero es que considero que no es lo mismo de todas maneras. Avión Antonov. Uy, no sabría decirte sobre el modelo. Soy mayor de 3 hermanos, nos llamamos como las wea.
Y es malo o bueno llevar como las vea, porque sé que en Chile se puede ser bueno o malo la vea. Creo que es que os lleváis mal, ¿no? Que veces de los que se hacen pasar por rusos. No sé cuáles son realmente los que hacen pasar. Gracias. No sé, la verdad, depende. ¿Qué piensan los rusos de Latinoamérica? Lo conocen poco realmente. Algunos de Italia conocen, pero cuenta que mucha gente se guía por estereotipos. Hay muy poca gente de Latam que viven en Rusia actualmente y antes todavía menos. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Rusia, que yo hasta 23 vivía en mi país, y te puedo decir que jamás conocí a nadie hispanohablante, nunca. Ni mis amigos tampoco, yo creo que nadie conocía. Así que es muy difícil. Y esto que soy de ciudad grande, soy de San Petersburgo. Capaz que en Moscú, no sé, a lo mejor será un poco más probable, pero aún así son como poquísima gente que vive. Entonces imagínate cuánto en Rusia gente va a saber sobre Latam. Muy poquito. Sobre todo los que conocen más es novelas, telenovelas. Esto sí que estaba como muy popular. Mónica Brava, súper popular. Simplemente María, creo que también, pero un poquito... Yo, por ejemplo, no la peleé porque era demasiado antiguo para mi generación. Para mi madre creo que sí. Te regalo a mis hermanos. ¿Ah, sí? Ay, привет, Master. Saludos. Xenia, a las rusas les gustan los españoles. Te puedo decir que muy depende. O sea, depende. Si los conocen y tal, pues tal vez. Por lo general, a rusas... algunas rusas pueden llegar a gustar gente como italianos, españoles, de Croacia, turcos, pero como que no existe como un culto como tal, ¿no? Pero depende. Algunos extranjeros sí que les gustan, pero no hay necesariamente como una búsqueda o un fetiche, ¿no? Pero sí que es distinto, atrae, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que veo muchos hombres españoles y me gusta cómo se ven, ¿no? En plan, me gusta cómo son de diferente, ¿no? No todos, obviamente, pero... No sé, depende, pero no como hay algo, no existe como alguna obsesión oculto, ¿no? Санкт-Петербург красивый город, почти такой же красивый, как и вы. Ой, спасибо, Франц, мне очень приятно, спасибо. Personaje de fantasía favorito. No sabría decir. Muchos. Lucy, muchas gracias, me alegro que te guste mi make-up. Acá en mi ciudad de rusos, conozco a algunos, ellos dicen que nosotros los latinos somos... ¿En serio? ¿Hasta este punto? Bueno, yo ya te digo, es que yo preguntando, por ejemplo, a mis padres y tal, lo que ellos dicen es básicamente que no conocen, ¿sabes? En plan, no dicen ni cosas malas ni cosas buenas, dicen simplemente pues no conocemos mucho sobre ellos. Gracias, Serenoski, muchas gracias, gracias tío Venom también, muchas gracias chicos. Me gustan los mexicanos, me caen bien, pero yo siempre digo es que me gustan las personas, me gustan humanos, no tengo un fetiche con alguien en concreto. Conozco muchos mexicanos y me caen bien, de verdad que siempre me parecían muy amables, no sé, al menos a mí me trataban siempre bien, mayoría al menos. Christopher, hola, gracias. Tu hermano virtual dice, oh, qué bonito, somos una familia digital, gente. ¿Has conocido peruanos? Tengo algunos seguidores de Perú, conozco un poquito, pero también están bastante amables, bastante abiertos al hablar. Paraguay, oh, qué genial. Realmente son ¿cómo? La última frase no entendí. Félix, muchas gracias, también saludos. Bueno, gente, creo que tengo que retirar a preparar comidita para cenar y después ya estaré por Twitch por la noche. Hoy jugaré Genshin Impact, más probable. Que le unos días sin jugarlo. Giovanni, saludos también a Nicaragua. Di tres tristes... ¿Cómo? Tigres será, ¿no? No tragues. Tigres. Hola Eric, saludos Master. ¿Cuándo vas a cantar? Canté... ¿cuánto era? Hace unos días hice un karaoke así de Halloween.
quería subir un trocito me da un poco vergüenza, pero quería subir aquí un trocito de Llorona, que canté Llorona cuando hice el, digamos, look de Katrina. En Twitch canté Llorona. Y no sé si subir aquí un trocito cantando, que me da vergüencita porque no canto mal, pero no canto perfecto. Para cuando una canción no sabría decir. Así que gente, retiro a cenar. Un gusto estar aquí con vosotros, con ustedes. Gracias por acompañarme. Voy a cenar un poquito